Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos depara el futuro en Honduras? ¿Qué pasó en esas negociaciones en la ciudad de Washington la semana anterior, que al final se concluye que no va más la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras? Ayer domingo venció el periodo de 4 años de presencia en Honduras de la MACID. ¿Qué pasa para los próximos meses y años dentro de la actual administración? El secretario del despacho presidencial, abogado Eval Díaz, delegado en Washington para buscar una continuidad de la MACID. ¿Qué pasó? Buenas noches, bienvenido, abogado. Buenas noches, muchas gracias. Mire, es un tema muy complejo, no se puede ver solamente en los últimos minutos o en las últimas horas, ni siquiera en las últimas 2 semanas. El tema de la continuidad del convenio que da sustento o que dio sustento a la presencia de la misión de la Organización de Estados Americanos en el país tiene diferentes puntos, pero yo me voy a centrar más en los temas que limitaron o marcaron, diríamos, la cancha para que nosotros pudiésemos sentarnos a hablar con el equipo que nombró el secretario general y lograr la continuidad de esta cooperación internacional. Nosotros debemos de recordar que hace algún tiempo la Sala Constitucional del Poder Judicial estableció unos parámetros cuando se argumentó que el convenio era inconstitucional. Porque esa fue la propuesta, pedir que la Sala Constitucional, en nombre del Poder Judicial, declarara que el convenio era inconstitucional. Sin embargo, la Corte hace una serie de observaciones que nosotros revisamos y que tuvimos que tomar en cuenta. Voy a mencionar uno de ellos, el procedimiento de aprobación y ratificación de un convenio internacional para que obligue a las demás instituciones del Estado y a otros poderes del Estado. Según la Constitución hondureña, el presidente de la República es el único que puede celebrar tratados internacionales a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego va al Congreso Nacional, el Congreso Nacional aprueba o imprueba y luego viene el proceso de ratificación de los convenios. Ese fue el procedimiento que se siguió con la misión. Sin embargo, había dudas. La sala termina afianzando este procedimiento. En el convenio había un párrafo donde se decía que se podía extender con canje de notas en la última parte. Y esto fue lo que se manejó durante muchos meses y se reiteró ya en la parte final, que bastaba este intercambio de notas para que la misión continuara. Como punto esencial de prórroga, sí. El presidente del Congreso, el presidente de la República y el secretario general podían haber intercambiado notas, pero el presidente Hernández estaba en la obligación de enviarlo al Congreso Nacional. Luego el Congreso Nacional aprobar o improbar y entonces quedaba firme. Porque si no, ahí sí se quedaba firme en la argumentación que se hizo en la impugnación de inconstitucional ante la Sala Constitucional de que no había cumplido el procedimiento. Hay un procedimiento que lo marca la misma Constitución. De tal manera que el artículo 19 de nuestra Constitución dice que debe ser aprobado por el Congreso Nacional. Entonces, ese es un parámetro que nosotros tuvimos en consideración. ¿Y eso qué significaba? Significaba que ya no nos daban los tiempos, porque si el presidente enviaba esa nota, ya no iba a haber tiempo de aprobar. Eso desde el punto de vista técnico. Pero vamos al tema real, al tema de hecho, que muchos quieren desconocer. Y yo creo que afuera, me refiero a los funcionarios de gobiernos extranjeros como senadores, diputados de otros gobiernos, cuando se pronuncian, desconocen este hecho, desconocen que según la Constitución de Honduras debe haber una aprobación del Congreso Nacional. Pero el Congreso Nacional ya había dicho,
mediante la aprobación de un dictamen que se aprobó por más de 70 votos, donde dijeron que ellos no estaban de acuerdo con el convenio tal como estaba y que le recomendaban al presidente de la República no renovar el convenio. ¿Entienden esto como que viene una presión, que existía un temor de la clase política a la continuidad de la misión por la cantidad de hechos que ellos hicieron públicos? Estaban en un proceso de investigación, 13 casos presentados de un total de 24 que se han estudiado por parte de la misión y su grupo de apoyo, en este caso la responsabilidad que asumió la UFECID, abogado Díaz. Mire, nosotros no queremos entrar y no entramos en las negociaciones con el equipo que nombró el secretario general en los casos específicos. Eso no era tema de debate. Eso no fue nunca tema de debate, ni antes, cuando estuvieron aquí en Tegucigalpa, ni esta semana pasada que estuvimos en Washington. Nosotros no entramos a ver cuántos casos, 3 casos, ya se definieron los criterios de evaluación de la misión, tanto los que se dieron a nivel bilateral entre la misma misión y el secretario general, como la que hizo el Congreso o la que hizo la comisión, 2 representantes del gobierno y 2 representantes del secretario general sobre la misma. Esos temas nosotros no los tocamos. Como comisión hondureña, que la encabezaba el señor canciller, la embajadora Dolores Agüero, la abogada presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Eteldera, estaba usted y entiendo que Abraham Alvarenga. ¿Sintieron que había un malestar en el Congreso de la República y eso los hace reflexionar a ustedes? Mire, una de los temas que hemos manejado siempre es la transparencia y la claridad en el mensaje. Por supuesto que hubo un pronunciamiento del Congreso Nacional donde está en desacuerdo con la misión y por lo tanto con la continuidad del convenio. Eso no es ningún secreto. Para nosotros como miembros de la comisión que estábamos frente a la Secretaría General y su equipo, ese era un tema relevante, como lo es el de la sentencia de la Sala Constitucional. Para nosotros son 2 poderes del Estado que hablaron con relación al mismo tema, con enfoques diferentes, con puntos distintos, pero refiriéndose al tema. Nosotros no debíamos, no podíamos y no lo hicimos ignorar, aunque yo sé que de los que nos están viendo hay muchas personas que no les gusta lo que dijo el Congreso, que no les gusta lo que dijo la Sala Constitucional, pero ese es Honduras. Honduras es una república democrática, soberana, cuyo gobierno se ejerce por 3 poderes. ¿Y por qué poder no se ejecutivo, actuó legislativo y judicial? Cuando muchos se preguntan si esto lo basan ustedes en las últimas horas, previo a pronunciarse, tomando como referencia el fallo de la Sala de lo Constitucional y lo que había aprobado el Congreso de la República, ¿por qué se esperó tanto? ¿Por qué no se hizo antes? Mire, el pronunciamiento del Congreso fue 10 de diciembre. Imagínense, ya estamos prácticamente en la última etapa, un poco más de un mes de finalización del convenio. Entonces, ¿qué hizo el presidente Hernández? El presidente Hernández comenzó a hablar, comenzó a hacer una diligencia interna para lograr consensos que nos permitiera modificar el convenio y salir adelante. Era a través del mecanismo que ya se conocía, más lo que el Congreso tenía que decir. No fue posible. ¿Qué dijo la OEA al plantearles eso a ustedes? Que se revisara, que se hicieran cambios. Ellos planteaban cambios y nosotros al final, después de escuchar a los diferentes actores nacionales, porque es nuestra obligación, no es el presidente solo, sino que es una obligación escuchar a los diferentes actores, entonces nosotros planteamos un nuevo convenio. En unas comunicaciones que su servidor hizo a diferentes medios de comunicación, lo dije con claridad. El gobierno de Honduras, al sentarse a la mesa, lleva la propuesta de un nuevo convenio que salve las dificultades y las preocupaciones, pero que podamos continuar y que no se dé un vacío
¿Y la OEA qué dijo ante eso? ¿Qué planteó abogado Díaz? Y ahora eso lo podemos hablar Honduras, a través de ustedes y hablando con la representación que tienen del Estado, ante la OEA, que no les convenció. Miren, ellos estuvieron de acuerdo en nuestro planteamiento porque la argumentación fue que en este tema de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras se olvidó una parte fundamental, que es la prevención. Si nosotros no prevenimos la comisión de actos de corrupción, vamos a seguir en una historia eterna de persecución de gente que ha cometido o que se ha visto involucrada en actos de corrupción. Yo pongo por el caso del Seguro Social por excelencia. El caso del Seguro Social, ahí había instituciones que debían estar fiscalizando, porque ya la ley lo dice, el accionar de los que estaban ahí. Yo no sé si lo hicieron o no lo hicieron, pero no funcionó. Entonces, los que estaban ahí actuaron e hicieron lo que ya todos sabemos y que ya se está dilucidando en los tribunales. Esa parte de prevención, nosotros propusimos, tiene que volverse a ver, tienen que incluirse con un componente fortalecido en este nuevo convenio y tenemos que crear un nuevo sistema de transparencia y lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Esa fue nuestra propuesta, un nuevo sistema, una articulación de instituciones para tener un sistema transparente y que el pueblo hondureño tenga la sensibilidad, sienta que este sistema le favorece, que deje de ser el tema de corrupción un tema abstracto entre clases políticas, porque hoy la percepción que hay es que el tema de corrupción se ha tomado por un sector político del país como una bandera de lucha, una bandera de desgaste en un tema político partidario, que salgamos de esa esquina de estar en ese debate de que hay una actuación por temas políticos, que todo era selectivo, orientado a favorecer a cierto sector político y atacar a cierto sector político de manera especial. Algunos sacaban números, sacaban estadísticas. Que salgamos de ahí y nos vayamos a crear un nuevo sistema que ponga a Honduras en la vanguardia a nivel regional. El presidente Hernández nos dijo, díganles que la voluntad del presidente es que Honduras se convierta en referente internacional de un país que adopta, que aplica la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Internacional contra la Corrupción de las Naciones Unidas, el compromiso de Lima y las recomendaciones del mecanismo de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Son los 4 instrumentos internacionales que Honduras ha suscrito. Y comenzamos a hablar. Sin embargo, hay elementos que nosotros establecimos con mucha claridad. Se lo voy a poner en blanco y negro. Hubo denuncias que extranjeros participaban en las acciones que solo competen a las autoridades hondureñas. Y nosotros pedimos que esa parte, que esos elementos quedaran claros. Estuve en una reunión con la ex vocera de la misión y ella fue enfática en explicarle a un grupo de embajadores diciéndole, la misión no investiga, no tiene facultades de investigación, la misión acompaña. Entonces aquí se generó tal percepción que la misión era la que investigaba y la que organizaba los casos y la que hacía todo el trabajo logístico en sustitución de la institucionalidad hondureña. Esas fueron denuncias que se presentaron. Nosotros planteamos que esos elementos debían recogerse en el nuevo convenio. Entonces, al final no dieron los tiempos, salió la opinión legal de la Procuraduría General de la República y ellos tenían la esperanza de que el presidente firmara un intercambio de cartas y que ahí quedaba extendido automáticamente el convenio, cuando que la Constitución nuestra y lo que el Congreso se pronunció después a través de la gerencia legislativa, que cualquier modificación debía ir al Congreso. Ellos mostraron su desconfianza en el procedimiento, desconfiaron que el Congreso Nacional aprobara el convenio o extensión o prórroga del convenio. En eso nosotros fuimos francos y dijimos, así como está, o con modificaciones cosméticas,
no hay ambiente en el Congreso para que pueda pasar. Está con nosotros esta noche al banquillo el secretario del despacho presidencial, Eval Díaz. Una pausa, ya regresamos. Tenemos la responsabilidad de actuar de tal manera que haya esa complementariedad entre los tres poderes del Estado. Seguimos esta noche al banquillo con el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Hay quienes piensan que no se renovó con la MASIC porque tenían miedo a investigaciones, a que siguieran procesos en el marco de una serie de investigaciones que ya se han presentado y otras que venían, abogado. ¿Pesó eso? Mire, hay 10.000 argumentos, ¿verdad? Pero la verdad es que nuestra posición fue un nuevo convenio y no logramos consensuar en el tiempo adecuado un nuevo convenio. Nosotros partimos con la OEA de establecer mesas de trabajo para construir un nuevo convenio. Y ellos se sentaron con esa advertencia o con ese conocimiento de que no estábamos ahí para renovar. Es decir, desde un principio que ustedes se sientan, que se nombran las comisiones por el Ejecutivo hondureño y el secretario general Almagro, tiene claro que el convenio como estaba no iba más, que había que haber cambios. Así es, porque el convenio como terminó, como finalizó, tenía mucha resistencia de parte de dos poderes del Estado. Y para tener un sistema anticorrupción es imprescindible, a nuestro entender, que cuente con el concurso de ambos poderes del Estado. ¿Y cómo recibió el Ejecutivo las posiciones de muchos sectores de la sociedad hondureña, la empresa privada, a través de comunicados de acuerdo que continuara, el CNA, cámaras de comercio, la misma Iglesia Católica, le sumo pronunciamientos incluso de los cooperantes, el subsecretario de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, políticos estadounidenses, congresistas, en fin, para plantearle esa petición de continuidad de un sector, abogado Díaz? Mire, nosotros tenemos la responsabilidad de actuar de tal manera que haya esa complementariedad entre los tres poderes del Estado. Así lo dice la Constitución. Que los tres poderes del Estado forman el gobierno de la República y son complementarios. A mí me llamó poderosamente la atención el menosprecio a nuestro sistema de gobierno de algunas personas. Cuando nos dijeron lo que dijo la Sala Constitucional o el Poder Judicial para nosotros no tiene ninguna validez. Y yo argumenté y ahí me sentí un poco ofendido como hondureño. Bueno, para usted puede ser que no, pero para los hondureños y dentro de Honduras, un fallo de la Sala Constitucional, guste o no, es un instrumento que tiene validez y que debe ser acatado y debe ser cumplido. Guste o no guste. Lo mismo dijeron del Congreso Nacional. Puede ser que el Congreso Nacional emita leyes que no nos gusten a algunos sectores, a algunas personas, pero para eso existen los remedios, que es los procedimientos de ataque a esa norma ante la misma Sala Constitucional, denunciando de inconstitucional, ya sea por el fondo o por la forma de esa ley. Y si es constitucional en fondo y forma, hay una ley que fue tomada en una decisión política que no va de acuerdo a mis ideales políticos, pero ya lo que me queda es la arena política. Ya lo que me queda es el recurso de que en las próximas elecciones yo voy a apoyar o voy a votar en este u otro sentido. Ese es los parámetros de la democracia. Pero si en una negociación lo que diga el legislativo y lo que diga el Poder Judicial no tiene validez, no me parece que sea una negociación respetuosa para un país independiente y soberano como seguimos siéndolo, aunque seamos pequeños comparados con otros,
y que además, si usted ve el ranking que publica Transparencia Internacional, lo acaba de publicar hace poco, ya cerró el 2019, ¿cuáles son los países que tienen más problemas de corrupción? No está Honduras ahí entre los primeros. Hay otros países vecinos de nosotros que tienen mayores problemas. Y sin embargo, hoy hay un enfoque en Honduras, exclusivamente en Honduras, y uno se pregunta, ¿y a los demás? ¿Y los otros países? ¿Y de dónde advierten ustedes viene ese enfoque? Si este país ha mostrado, el presidente Hernández ha mostrado apertura. ¿Se acuerda cuando hubo aquel conflicto a lo interno de la misión? Cuando estaba el anterior vocero, el primer vocero y todo el conflicto que hubo, que eso se tiende a olvidar. El presidente Hernández entró y trató de calmar las aguas. El presidente Hernández entró y dio las garantías. Aquí no hay ninguna acusación de que el presidente Hernández haya intervenido a favor o en contra de alguien. ¿Y ese enfoque, ese cuestionamiento al país viene de dónde? ¿De aquí mismo interno o es de afuera? De todos lados. De todos lados hay grupos. Hay grupos que cuando uno empieza a seguir a hacer la trazabilidad, ve que hay conexiones más de carácter ideológico que de otro tipo. Honduras ha sido, Chendo, desde antes que usted naciera y antes de que yo naciera, ha sido apetecido por su posición geopolítica para ser controlado. Aquí hay quienes han planteado que se provocaron alianzas estratégicas entre los partidos políticos que han gobernado para espantar a la MASIC. No, yo creo que, yo no creo tanto en una conspiración, yo estoy hablando con franqueza, no había condiciones políticas para una renovación. Sí había condiciones políticas para un nuevo convenio, incorporando las preocupaciones de los demás sectores. Por eso... Y el secretario Almagro, cuando ya le plantearon esto, o a la comisión, y desde luego se hacen las consultas al más alto nivel, que Honduras continuaba con este apoyo de la misión internacional, en este caso la MASIC, siempre y cuando se revisara el contenido del convenio, de lo contrario ya no. ¿Qué respuesta obtuvieron? ¿O usted lo vio cara a cara a él? ¿Qué ocurrió, abogado? Mire, nosotros planteamos un nuevo sistema y ellos aceptaron sentarse a dialogar y dijeron, bueno, veamos el nuevo convenio. ¿Qué no les gustó de lo que ustedes plantearon, que vieron, que dijeron, esto aquí no va, señores? No sé si podemos decir, estamos perdiendo el tiempo aquí. Para ser honesto, franco, no es que no les haya gustado, no dieron los tiempos. No dieron los tiempos porque... Mire usted, terminamos el viernes y el domingo ya se vencía. Y esto no se puede extender. Era irreal que el Congreso Nacional se iba a reunir de emergencia, que no iba a debatir y que lo iba a aprobar. Eso no era un escenario real. El presidente... Pero se pudo empezar una negociación antes, bueno, abogado, en aras de no generar una incertidumbre. Bueno, o de pronto dirías tú un complot para quitarlo. Eso pudo haber sido. Eso sin duda alguna. Eso pudo haber sido, pero ahí yo creo que probablemente faltó que iniciaran las conversaciones bilaterales con más tiempo. En eso no le voy a contradecir, pero cuando nosotros somos nombrados para integrar este grupo de trabajo, ya primero el planteamiento de un nuevo convenio. El Congreso Nacional nos había dicho, si hay un nuevo convenio que cumpla los parámetros, sí, a reserva de que nosotros también vamos a entrarle a la revisión, estamos dispuestos a acompañar. Y también con el Poder Judicial, con la Corte Suprema, obviamente tomar en consideración esos elementos, otras recomendaciones que se habían dado para mejorar, para fortalecer. Siempre fue el espíritu fortalecer y crear algo más grande. Nosotros vimos en el convenio y vimos en la cooperación, y lo seguimos viendo con la Organización de Estados Americanos, una oportunidad para que a través de esta cooperación podamos hacer cambios sustanciales. Por ejemplo, nosotros planteamos en la mesa que la OEA nos podía, a través de este convenio, ayudar a crear un nuevo sistema de gestión penitenciaria y de administración de los centros de menores infractores, que ese es un tema sentido y álgido. Nosotros planteamos también
el gobierno electrónico, que ha sido una propuesta que no ha caminado en el pasado porque requiere una integración de los tres poderes del Estado y otras instituciones que están fuera del Poder Ejecutivo. Nosotros planteamos una nueva ley de servicio civil, planteamos una nueva ley de contratación del Estado. Es decir, nosotros llevamos un planteamiento integral, amplio, y nos dijeron las contrapartes y el jefe de misión de ellos, no tenemos ningún problema. A nosotros nos parece muy bien, nos parece que lo que ustedes están planteando es posible, pero al final no logramos por el tiempo desenredar, diríamos, los temas álgidos, y ustedes saben que los temas álgidos se centraban básicamente en lo que tiene que ver con la investigación, porque el debate es quién investiga. Para nosotros quien debe investigar debe ser la institución hondureña. Para nosotros, y lo seguimos sosteniendo, y hoy lo digo con franqueza aquí delante del pueblo hondureño, el convenio no era ni es sustituir a las instituciones hondureñas. El convenio siempre debió y debe ir, si en el futuro construimos algo, en acompañar, en fortalecer la institucionalidad hondureña para que una vez que se extinga el convenio y la cooperación, la institucionalidad hondureña adquiera habilidades y capacidades que probablemente en otros países han desarrollado, pero nunca la sustitución de la autoridad, de la atribución de la jurisdicción nacional para que un extranjero lo desarrolle. Está con nosotros esta noche al banquillo el secretario de la Presidencia, Eval Díaz. Una pausa, en breve continuamos. Nosotros necesitamos crear un sistema más amigable. No puede ser que la persona que hoy es desempleada para buscar un trabajo le pidan 2 constancias. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Eval Díaz. ¿Qué repercusiones pueden venir? Los cooperantes, algunos han mostrado su malestar. Puede haber presión para, usted me habla de construir un nuevo mecanismo, ¿sería siempre con el respaldo de la OEA y con los países amigos o cómo? Mire, cuando cerramos la conversación con el equipo de la OEA y obviamente con el entero de las autoridades máximas, acordamos que vamos a seguir trabajando por construir un nuevo convenio. El camino quedó, la puerta quedó abierta, el presidente de la República sigue teniendo voluntad, pero también es importante que la comunidad internacional, especialmente los que están más interesados en este esquema, comprendan que Honduras es una república donde hay 3 poderes que forman el gobierno y que no basta con la opinión excluyente del presidente. El presidente Hernández no puede obligar al Congreso, no puede obligar al Poder Judicial, no puede obligar al Ministerio Público, no puede obligar al Tribunal Superior de Cuentas si ese tratado y ese convenio internacional no sigue el procedimiento que manda la Constitución. Entonces, si ustedes presionan al presidente que firme un convenio unilateral, obviando, ignorando lo que nuestra Constitución dice, no solamente va a ser ineficaz ese convenio, como hubiese sido el simple intercambio de notas, sino que no va a cumplir ninguna función. Abogado, y además no es justo obligar a un gobierno, a un país, a romper su propia institucionalidad, a generar un conflicto interno y también a violentar la Constitución en aras de la lucha contra la corrupción y la impunidad, en la cual nosotros estamos de acuerdo. Hay que seguir luchando, hay voluntad, queremos hacerlo y el presidente Hernández ha sido muy categórico en eso, pero no es violentando el derecho interno como se logra. ¿Qué pasó en el Congreso? Porque este convenio estaba vigente y se aprobó con estos cuestionamientos que hoy ustedes le hacen, que tenía violaciones a nuestra Carta Magna, pero así lo aprobaron. Así se mantuvo vigente por 4 años. No, es que mire, cuando el convenio se firma, y usted lee el convenio dice acompañamiento activo, el convenio dice que la misión no investiga, el convenio dice que hay un mecanismo de comunicación, el convenio dice
todos esos elementos. Sin embargo, ya en el desarrollo en la práctica fueron sucediendo otras cosas que diversos sectores fueron denunciando. El presidente nunca se pronunció a favor o en contra de la misión. ¿Y por qué lo dejaron presidente avanzar? fue respetuoso de eso. ¿Erraron al dejarlo avanzar bajo ese escenario que ahora me expone? Mire, hay lecciones aprendidas. Nosotros vemos esto en sentido positivo. Hay lecciones aprendidas. Por ejemplo, en este nuevo convenio que nosotros pusimos a la OEA, establecidos mecanismos de responsabilidad de los funcionarios internacionales. Porque en este momento algunos lo leían así. La misión seleccionaba a los investigadores y los certificaba. La misión seleccionaba a los fiscales y los certificaba. La misión participaba en la selección y certificación de los jueces. Ahí está toda la cadena. Y después la misma misión, seleccionaba los casos. ¿A quiénes iba a imputar? ¿Por qué casos? Y los presentaba públicamente antes del requerimiento fiscal. Entonces decían algunos, ¿y cuál era el derecho de defensa y qué oportunidad de defenderse legítimamente tenía un acusado? ¿Me explico? La denuncia de que controlaba toda la cadena y que además esa era una institucionalidad en cierto sentido paralela a la institucionalidad constituida, que eso poco tenía que ver con el fortalecimiento de las instituciones que por 50 años más van a tener que seguir investigando, que por 50 años más van a tener que seguir haciendo esos roles, juzgando, en el caso del Poder Judicial. Entonces, esos fueron argumentos que se nos plantearon y que nosotros transparentemente los dialogamos con ellos y dijimos, miren, no conviene ni a la OEA ni a la misión continuar en esta situación. Pongamos controles y ellos aceptaron en el marco del derecho internacional que quienes estuvieran integrando la misión, al margen de que tienen inmunidades diplomáticas, al margen de que tienen esa protección, ese fuero, tuvieran responsabilidad también en casos de excesos. En cambio, el convenio que venció no tenía ningún mecanismo de responsabilidad. Por lo tanto, las personas que estaban ahí, si no era por su autocontrol y los parámetros éticos que cada quien podía tener, podían hacer lo que querían sin ninguna consecuencia. Pero esta acción que ustedes promueven, y le insisto en eso, en los últimos días, no obedece a que se acercaban a casos que les podía tocar cercanos al actual gobierno. Mire, en Honduras, con o sin misión, todos estamos expuestos al escrutinio de los entes que por ley les compete hacer esa investigación. ¿Y cuál debe ser desde su óptica ahora el papel como tal del Ministerio Público y como Estado? ¿Qué respaldo le van a dar? Porque la misión como tal del fiscal general y su grupo de fiscales, ahí está, la defensa de la sociedad. Igual el Poder Judicial con la aplicación de la justicia. Mire, lo que sí está mostrado, y yo coincido plenamente, es que nosotros debemos crear un nuevo sistema de transparencia y lucha contra la corrupción. Lo que nosotros tenemos actualmente y cómo funciona debe integrarse y debe mejorarse. Nosotros necesitamos profundizar las transformaciones y los cambios en el país para que a la gente de a pie y a los que un día salgamos del gobierno, cuando vayamos a una institución pública, hagamos los trámites sin estar pagando mordidas, coimas, sin ser extorsionados. Nosotros necesitamos crear un sistema más amigable. No puede ser que la persona que hoy es desempleada para buscar un trabajo le pidan 2 constancias por las cuales tiene que pagar, además de perder el día haciendo fila para que se la den. Esas cosas que parecen sencillas, eso hay que irlo quitando, hay que irlo eliminando. Ya nosotros en el Congreso tenemos una iniciativa que mandó el Congreso para eliminar las constancias y para eliminar el costo de las constancias. Necesitamos reglas mucho más claras para que la administración pública actúe. Aquí le piden, para un trámite, le piden hasta el acta de nacimiento de su tatarabuelo y le hacen engorroso el trámite porque el funcionario se quiere proteger, porque si no lo van a acusar mañana, pero le hace la vida imposible
al ciudadano. Entonces, esas cosas tenemos que cambiarlas. Tenemos que crear un nuevo sistema. ¿Y este sistema lo van a construir con actores propiamente hondureños o vamos a seguir pidiendo el respaldo externo? Le pregunto esto porque podemos encontrar algún grado de resistencia, abogado, bajo el entendido que ¿qué vamos a ir a hacer? Apoyarles si al final hacemos algo que no gusta y nos terminan diciendo ya no sigan. Mire, yo le voy a decir con un poco de vergüenza esto, Chendo. Cuando yo le planteé esto a varios embajadores, especialmente el G16 y de algunos países donantes que donaron para el financiamiento de la misión, miren, este es nuestro planteamiento, porque nosotros nos acercamos a ellos y les hicimos el planteamiento de cuál era la postura que llevábamos como país a esas negociaciones. Nos decían, pero eso ya lo hubieran hecho. Estamos de acuerdo, pero ustedes ya lo hubieran hecho. ¿Qué queremos decir? ¿O qué quiero decir? Que a final de cuentas nosotros sabemos lo que queremos, pero nos hace falta construir consensos, porque aquí nos hemos tirado a un ambiente, Chendo, de descalificación como ciudadanos, como país, en el que si vos no sos de mi partido, si no sos de mi ideología, ya sos mi enemigo a muerte. Y eso impide construir país, impide construir patria, impide construir consensos. Es momento de que entre todos construyamos los acuerdos, porque al final todos salimos ganando. ¿Y cómo lo buscan edificar? Vamos a un año político. Ya el 2020, a partir del segundo semestre de este año, se abre la pesa prácticamente y no hay una armonía plena entre las dos fuerzas mayoritarias. Mire, nunca ha habido armonía plena entre cuando fue Partido Liberal y Partido Nacional, no había armonía plena, pero había diálogo. Había diálogo. Ahora no se pueden ver casi ni en pintura. Después se rompió. Mira, a partir del 2009, que tuvimos el golpe de Estado, la sociedad hondureña se fracturó y hoy todavía seguimos cargando 10 años después con esa fractura que no hemos logrado superar. Aquí el camino es el entendimiento, el diálogo, la sensatez entre las diferentes partes. No podemos aspirar a aniquilar al otro. Ahí es donde se generan los problemas, ahí es donde genera la famosa persecución política y el ambiente crispado. No podemos pensar que un hondureño debe aniquilar al otro. Creo que debemos seguir conversando. Ahora, ¿cómo construir este nuevo sistema? Este nuevo sistema debemos construirlo en consenso con las fuerzas políticas, pero con una altísima participación de la sociedad a través de sus diferentes formas de organización, sector privado, cooperativas, iglesias, gremios de trabajadores. ¿Cómo los van a convencer para que vayan? Porque un sector de esta sociedad hoy los ha satanizado por lo que pasó con la MASI. Mira, aquí hay mucha hipocresía en esto, Chendo. Aquí hay mucha hipocresía en esto. Nadie se quiere quemar con el tema de la MASI. ¿Sabe por qué estoy yo aquí? Estoy aquí porque yo siento la responsabilidad de ponerme al frente del pueblo hondureño y darle explicaciones a través de los medios de comunicación. Pero esto de estar argumentando y explicando y dando estas explicaciones que yo estoy dando, esto no es cómodo para alguien. Lo ha desgastado exponerse ante la vindicta pública y dar la cara por esto. Esto no es un tema que tiene réditos políticos. Así que usted no vaya a mucha gente diciendo, ay, estoy de acuerdo que se fue la misión. Pocos lo hacen. De ahí para allá hay sectores que con nosotros, y les lo digo porque a mí me lo decían, enemigos, pero yo los vi sacando comunicados lamentando que se había doble cara, doble moral. Sin duda alguna, de eso hay muchísimo y los que están viendo lo saben muy bien. Hay amigos que no son coherentes. En las pláticas bilaterales dicen eso es un abuso, ahí hay excesos y toda una argumentación. Y después los vi campantemente acompañando, porque es más fácil ese discurso, en vez de enfrentar la situación y darle el debate responsable que tiene que tener. Y aquí en esto hay de todo, aquí hay de todo, Chendo. Aquí hay absolutamente de todo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es hablarlo, debatirlo con responsabilidad y construir un sistema de transparencia, que yo no sé cómo se puede llamar, pero con un alto
compromiso político, no solo de los partidos políticos, sino hoy, actualmente, de los titulares de los tres poderes del Estado. Es fundamental que haya esa participación, más como un cuarto pilar, la participación de la sociedad a través de sus diferentes formas de organización. Está con nosotros esta noche al banquillo el secretario del despacho presidencial, Eval Díaz. Una pausa, en breve continuamos. Hay momentos en que a uno no le queda más que actuar de acuerdo a su conciencia. Yo siento que tengo un deber frente al pueblo hondureño de abordar estos temas, aunque de manera particular no me reditúe ningún beneficio. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Eval Díaz, y estos que dicen una cosa enfrente y otra cuando están en las reuniones que se mantienen a nivel de las clases políticas, son justamente políticos, son sociedad civil. ¿En qué lugar de la sociedad están? En todos lados. Hay empresarios, hay políticos, hay académicos, hay de todo. De tal manera que se vuelve compleja la situación. Vuelvo a repetir, no muchos quieren abordar este tema en la forma en que yo lo abordo, pero yo me siento tranquilo. ¿A usted qué le ha generado todo esto? Porque también hay crítica, hay señalamiento frecuente. Mire, al final hay momentos en que a uno no le queda más que actuar de acuerdo a su conciencia. Yo siento que tengo un deber frente al pueblo hondureño de abordar estos temas, aunque de manera particular no me reditúe ningún beneficio. Porque ¿Ha pensado en retirarse o no? No, yo creo que uno debe ser valiente y afrontar estos retos con las cargas. Estar en la función pública y en estas posiciones no es un tema fácil, no es un tema sencillo, no es para cobardes, no es para gente que hace cálculos y solo aparecer en la foto de la fiesta y en el momento complicado se esconde. No, y hay de ese tipo no ha sido esa mi característica. ¿Y hay de ese tipo de funcionarios dentro del actual Yo más bien estoy hablando en términos generales, en términos de la sociedad, en nuestra sociedad, pero no solamente en la sociedad hondureña, creo que el mundo entero y la humanidad es así. Pero cada quien se mueve por sus motivaciones, sus ideologías y su formación moral. ¿Nos va a afectar el tema de la inversión esta decisión, abogado? Usted como secretario de la presidencia es el que tiene también esa posibilidad de buscar la apertura de país, la llegada de capitales, la promoción de inversiones. ¿Esto nos va a generar problemas de cara al desarrollo económico planteado en este 2020? Bueno, el año pasado tuvimos una de las tasas de crecimiento, diríamos, más bajas de los últimos 5 años, y estaba la misión. Entonces yo no creo que haya una relación directa entre la inversión extranjera, nacional o internacional, con un tema de la misión. Yo creo que eso responde a otros temas, por ejemplo, a la caída de los precios internacionales del café, a la caída de los precios internacionales de la palma, a que nosotros tenemos problemas con el sector banano, que son los 3 sectores productivos más importantes del país, a la subida y baja del tema de del precio de los combustibles, al poco acceso a crédito que tienen los sectores productivos, a los riesgos que no hemos sabido mitigar.